y si vuelve a la baja vamos también a hacer una nueva posición corta. 50 y... Vale, igual aprovecha siempre un movimiento y el descanso para con un stop pequeño, el stop estaría en esta zona, coger un tramo mayor a favor del análisis. Vale, ambos gráficos nos permiten hacer un corto, tanto el de 10 como el de 30. Perdón, que esto lo he hecho sin querer la línea. De momento aquí no podemos hacer nada, solo esperar un poco más. Mientras voy a aprovechar para hacer lo que habíamos comentado de ver los distintos tipos de salidas. Y si no tengo una entrada en vivo que lo haga, pues busco un ejemplo en el gráfico para que podáis verlo. Mirad, voy a ampliar este gráfico un poco y si os fijáis aquí, siempre que tengáis una vela con dirección, preferiblemente que no sea a la apertura con mucho volumen y después tengáis una pausa en la que realmente no hay volumen, la siguiente rotura a favor de la dirección previa es frecuente que acompañe la dirección en un tramo de un tamaño similar. Es decir, si aquí ha habido un desplazamiento de este tamaño, el siguiente desplazamiento tenga un tamaño similar y se vuelva a agotar con una muestra de volumen alto. Si en las horas de apertura el volumen es especialmente alto y no nos sirve de referencia, pero hay un volumen que es muy característico al final de los tramos y que se repite a lo largo del gráfico. Ese volumen lo podéis marcar como referencia. Cuando el precio alcance un volumen de este tipo, el agotamiento está cerca. Ahí, si eso ocurre en el entorno de vuestro target, puede estar un poco antes o un poco después. Eso acompañado de un patrón de giro es lo que nos va a confirmar el ajuste de la salida. Entonces es posible que después de un tramo con volumen aparezca una vela de indecisión sin volumen y luego el movimiento continúe. En ese caso lo que vamos a hacer es aguantar la posición e intentar alargarla. Si sale mal, pues al cierre de la vela de indecisión cerraríamos y perderíamos el tamaño de esa última vela, a cambio de estar expuestos a incrementar el objetivo. Si esa vela de indecisión muestra un volumen alto del tamaño que hemos marcado como referencia, entonces directamente nos retiramos de la posición, porque es un punto en el que hay una alta probabilidad de que se realicen beneficios y el precio tenga al menos un retroceso. Esas son las dos pautas básicas de salida. Luego tenéis lo que se denomina stop temporal, es decir, que podéis definir entre 4 y 6 velas, a partir de las que si el precio no ha tenido movimiento os vais a retirar. Y luego si estáis en un momento de pausa en el que estáis a la espera de alargar el objetivo y aparece un rango sin volumen, siempre que en el rango el volumen vaya disminuyendo, esperáis a que el siguiente incremento de volumen sea a vuestro favor. Si en el rango el volumen es alto y constante o aparece un repunte de volumen puntual, entonces eso es otra vez indicio de realización de beneficios y también se cierra la posición. Todo esto es, digamos, la pauta más pequeña a tener en cuenta en el gráfico de disparo, la que está más concreta en el gráfico de 3 minutos, en el de 5, en el que estéis haciendo vuestro disparo,
y debéis de coger las posiciones siempre teniendo en cuenta el análisis en el gráfico mayor para ir a favor de una tendencia de mayor plazo. Entonces, ese target va a estar en torno al objetivo estimado en relación con las líneas de vuestro análisis o de los niveles de referencia que tengáis. Y luego hay una pregunta en el chat de Miguel Ángel que dice primer impulso con volumen al retesteo, pero no entiendo bien qué significa, qué quiere decir con la pregunta. El primer impulso con volumen y después un retroceso sin volumen con una entrada del tipo al T1 o en una situación de mayor volatilidad, una pequeña indecisión sin volumen que continuamos en la dirección previa. En ambos casos terminas haciendo la entrada en una situación de menor volumen. ¿Es eso lo que querías preguntar, Miguel Ángel? Silvia comenta que qué significa el bote rápido en la ventana de profundidad. La ventana de profundidad es la subasta de precios, las órdenes que están a la espera de cruzarse. Algunas son ficticias y están programadas para borrarse antes de la ejecución, pero en general muestran las órdenes a espera. Si hay mucho movimiento, debería reflejarse en un volumen alto en el precio. Si hay mucho movimiento en la ventana de profundidad y el precio se para, es un momento en el que hay una pequeña manipulación del precio para retirarse de una posición sin mover el precio, es decir, para introducir mucho volumen sin que el precio se vuelva en contra. Es el momento de irse, son un indicio de punto de salida. Una ventana de profundidad que se mueve más rápido y un precio que no se mueve. Hay mucha negociación y el precio no avanza. Es un punto similar a los que tenéis en el gráfico con mayor volumen. Una zona de este tipo, un final. Esos son los puntos en los que nos retiramos. Tras esas zonas, dependiendo del comportamiento del precio, podremos tener una pauta de continuación y volver a incorporarnos, o una pauta de giro y nos esperamos a que el movimiento se defina para volver a entrar. Miguel Ángel nos comenta si no tenemos en cuenta la tendencia del activo, por lo que veo en Microsoft, que es alcista porque haríamos la entrada en corto. Sería mejor esperar a que termine la corrección y entrar en él. Vale, pero realmente no es una tendencia alcista, es un rebote tras una tendencia bajista con un hueco y un indicio de agotamiento. Tenemos un indicio de agotamiento porque el mismo volumen que ha dado lugar a esta subida es el que está aquí y eso es un techo. Entonces bien el precio puede retestear ahora, volver a subir, bien nos puede dar una bajada y cerrar el hueco de nuevo. La posición está buscando un agotamiento pequeño que tenga un alcance de 20-30 céntimos y una vez que se inicia valorar si lo podemos alargar. El stop que asume es de 5 céntimos. Entonces es una cuestión no de querer saber qué va a hacer el precio a lo largo del día o mañana, sino de evaluar cuánto riesgo asumo a cambio de qué voy a obtener y hacerlo muchas veces para obtener un beneficio en promedio. De momento voy a mantener una vela más y el stop temporal está en 5 velas, son 4, la quinta está viva. Si esta no se desplaza hacia abajo la quitaríamos por tiempo, porque perdería validez el patrón por el que hemos entrado. Si se desplaza hacia abajo, el objetivo que tiene no es una gran corrección, sino es simplemente un tramo por 10 minutos de este tamaño y por 3 una zona unos 15 céntimos a la baja a partir de aquí, es decir, hasta el 60,40. Una vez alcanzado ese nivel del 60,40, entraríamos a valorar si tenemos que retirarnos
o el precio nos está dando opción de mantener la posición a la baja. Que no nos da la opción de mantenerla a la baja, nos volveríamos a retirar. Es cuestión de cuando nos va a favor quitarse pronto y cuando va a favor saber mantenerla y tener la paciencia de salir cuando el volumen sube y es una realización y te tienes que retirar. Voy a ver si con esta entrada tengo opción de explicaroslo con un ejemplo en vivo. En torno al 40, digamos que te habría recorrido un tramo igual al previo en 3 y al igual en 10 minutos, un tramo similar a este. 40-35. Una vez que alcance este nivel, es cuando vamos a valorar la pauta del precio y volumen para ver si tenemos que quitarnos o se puede alargar. Si se puede alargar, conforme vas alargando la posición, vas mirando más los gráficos superiores y viendo qué niveles, por ejemplo, aquí tendríamos un nivel importante en el de 30, porque es donde ha rebotado. Aquí tendríamos otro, aquí donde inicia el hueco y al final del hueco. Entonces, teniendo en cuenta esto, es cuando vamos a ver si podemos alargar la posición o si tenemos que cerrarla. No sé si eso, Miguel Ángel, contesta tu pregunta o si quieres hacer alguna matización más concreta sobre la forma de hacer las entradas. Bueno, volvemos a tener aquí una pequeña indecisión que no tiene negociación, la mantenemos. Si en algún momento vuelve a entrar un volumen de este tamaño, que es la línea azul de referencia que tenemos en el volumen, nos tendríamos que retirar. Ante la duda, cuando tengáis información contradictoria entre un gráfico y otro, por ejemplo entre el de 3 y el de 10, siempre le hacéis más caso al mayor porque es el que tiene menor error. Bueno, ya queda un par de céntimos para llegar al objetivo estimado. Es un objetivo muy pequeño con un stop todavía menor en un gráfico de disparo de 3 minutos, que es muy poco. Para sacar beneficio hay que mover un lote muy grande, pero si empezáis a alargarla a favor de los gráficos mayores, una vez que ya habéis salido de la zona en la que arriesgáis vuestro stop, porque ya vais en beneficio, ahora es cuando valoráis si cerráis con poco porque el precio no acompaña o si lo podéis alargar, que es cuando hay que tener la paciencia y los criterios claros de salida para que de verdad el beneficio compense. Entonces, mientras se esté moviendo a nuestro favor, la mantenemos, que es lo que está haciendo ahora. Y a ver si consigo ver un ejemplo que se vea claramente que hace el volumen en el punto de salida para que podáis verlo. Vale, aquí está nuestro target. Aquí es cuando va a empezar a hacer oscilaciones, a mostrarnos velas de indecisión y a generarnos dudas. El precio lo normal es que se pare y nos muestre una vela de indecisión. Ya que el primer criterio, el más básico, aunque tiene muchos matices, pero el más básico es vela de indecisión con negociación alta. Una negociación muy alta con un precio que no se mueve es algo que no concuerda, es una realización de beneficio y nos retiramos. Indecisión, no me refiero a una doji, me refiero a cualquier suma de velas que equivalga a una indecisión. Indecisión con un volumen alto, nos vamos. Indecisión con un volumen bajo, esperamos una vela más, porque probablemente continúe. Arriesgamos el tamaño de esa vela. Si la cierra al alza, nos iríamos. Por ejemplo, ahora la esperas, la baja, la mantienes. Sube el precio de esa vela de indecisión, te retiras y vuelves a buscar otra posición. De momento el volumen es bajo, no ha subido de la indecisión, lo mantenemos. Y lo va a volver a hacer una y otra vez hasta que llegue el punto de salida. Y eso es lo que hay que saber mantener para las que no funcionan, sacarlas pronto, y las que van, no sacarlas con poco porque tengamos dudas, sino sacarlas de verdad hasta donde den. Nos pregunta alguien, ¿los colores amarillos, azul, morado, verde qué significan? No sé a qué se refiere. Los colores del gráfico los configura el usuario para su comodidad.
la, el amarillo del volumen porque es más fácil de ver si lo necesitas, y lo demás, las velas rojas y verdes también las configura el usuario, pueden ser del color que uno quiera, no tiene ningún sentido, es como te resulte más cómodo, más visual. Vale, aquí tenéis una de indecisión que muestra volumen. Para ver en más detalle voy a abrir también el de minuto. Y fijaros ahora en la ventana de profundidad, si empieza a moverse más rápido y el precio no se mueve. ¿Veis que aquí hay un volumen muy alto en minutos? Eso es un indicio de que el movimiento se acaba. La siguiente no lleva volumen, voy a esperar una más. Si la pasa a la baja, esperaría otro tramo como este repetido. Si cierra esta vela de indecisión al alza, aquí estoy en el de minutos, aquí cerraríamos. Que vuelve hacia arriba este tamaño, quitamos la posición. Que continúa a la baja porque tiene perspectivas de poder continuar, otro tramo como este hacia abajo. Si pasa de aquí, la mitad de la indecisión, mitad de la vela como máximo, la cerramos. Vuelve a bajar, otro tramo como este, es lo estimado que repita el volumen, descanso, otro tramo igual. Los colores de la ventana de profundidad, gracias Juan Pablo. Los colores de la ventana de profundidad también los configura el usuario, simplemente para ver el cambio de un céntimo a otro. Vale, ya son varias de indecisión y esto es ya... Estáis atentos, no os salgáis porque estáis en duda. Si el precio va a vuestro favor, lo tenéis que saber mantener. Pregunta a alguien sobre la importancia de... Bueno, esta ya la cerraríamos. La importancia de los soportes y resistencias. Los soportes y resistencias son líneas que nosotros dibujamos en el gráfico y que no son muros de contención, son una línea que nos sirve de referencia y que muchas veces están solo para darnos seguridad de que ahí hay algo, pero realmente no significan tanto. Los tenéis que tener en cuenta porque muchas veces al romper un nivel se nota que hay un incremento en la volatilidad puntual, pero realmente ni los indicadores ni las líneas van a resolver nada. Vosotros tenéis que ir viendo el precio, el volumen de transacciones, en qué dirección va, y al final lo que mueve el precio es el volumen, el dinero que hay detrás, negociando en una dirección y otra. En cuanto os acopléis a ver eso, no necesitáis nada más. Simplemente las que vayan mal las retiráis, las que vayan bien las acompañáis todo lo que podáis. Por ejemplo, esta entrada la hemos cerrado porque se cierra la indecisión. Si volviese a bajar, podríamos continuar con el corto. Pero de momento ya no nos ha confirmado el indicio de seguir a la baja. La retiramos. Y vuelta a empezar. Lo ideal es hacer en un día 6-10 entradas. Y que en promedio 6 sean positivas, 2 sean nulas, 2 sean stop. Y ir sumando en una semana se puede sostener que un día a la semana nos salte el stop en diario o 2 veces al mes, y simplemente es un poco repetirlo con un poco de criterio, sin querer hacer cosas grandiosas, simplemente pequeños objetivos modestos muchas veces y nada más.